Muy buenos días. Un saludo a todas y a todos. En realidad estamos muy contentos de poder continuar con este tipo de actividades que ya la hemos venido desarrollando desde hace un tiempo a través de los proyectos que tenemos relacionados con los temas de conservación de suelo principalmente. En este caso, este ciclo de charlas que van a estar relacionadas con el uso del suelo y el mejoramiento de las actividades agronómicas que nos permitan mantener en mejores condiciones nuestro principal capital que tenemos en la agricultura, que es el suelo. Entonces, a través de estos proyectos nosotros vamos realizando varias tareas, varias actividades, y en este caso quiero agradecer a los colegas de un proyecto muy interesante que tenemos financiado por el GORE de la región metropolitana y con gran impulso del CEREMI de Agricultura, que se refiere a la adaptación al cambio climático y un programa para la transferencia de prácticas alternativas al uso del fuego en el sector agropecuario de la región metropolitana. Bueno, todo esto nos permite a nosotros ir armando estos ciclos de conversación y de presentación de seminarios con ustedes, y en particular en el tema que nos convoca hoy día. Esto tiene una importancia que no siempre se visualiza con la debida ponderación, especialmente acá en nuestro país, porque Chile, claro, Chile aparece como un país con mucha potencialidad agrícola, pero la verdad es que en materia de suelos Chile tiene uno de los áreas menores de suelo cultivable aquí en Latinoamérica. Nosotros, las grandes restricciones que tenemos de todo tipo, comparado con otros países, nos hace que seamos un país, tenemos un territorio extremadamente limitado en nuestra superficie de suelos agrícolas, digamos, con mayor razón nuestros suelos cultivables. Entonces, eso hace que sea más relevante todavía que nosotros tengamos una preocupación permanente para cuidar nuestro principal capital que tenemos como agricultores para nuestro país. Adicionalmente vemos que a través de los años y a través de las propias prácticas agrícolas los suelos se van deteriorando, se erosionan, pierden productividad, pero además en el caso de Chile tenemos una competencia muy grande por los suelos agrícolas con el desarrollo urbano y con el desarrollo de otras actividades económicas que hacen entonces que cada vez vamos teniendo más restricciones, cada vez vamos teniendo menos superficie para dedicarnos a la agricultura. Entonces tenemos que tener un cuidado extremadamente alto para poder mantener y en lo posible mejorar las condiciones de nuestro principal capital productivo que tenemos en la agricultura. Este proyecto que apunta a uso alternativo para eliminar las prácticas de fuego, vemos que el uso del fuego en la agricultura ha sido utilizado ya desde siempre, digamos, pero que a medida que va avanzando el desarrollo de los países, estas prácticas tienen que ir saliendo del uso agrícola, no solamente por el tema de que están contribuyendo a la contaminación, que es el objetivo principal, en este caso, para eliminar las prácticas de uso de fuego, pero principalmente también porque resulta que cuando nosotros quemamos biomasa o materia vegetal, estamos eliminando una gran cantidad de recursos que nosotros mismos contribuimos a producir. Cuando nosotros producimos un cultivo, no solamente estamos produciendo el producto que sacamos, en este caso puede ser un grano, un tubérculo, sino que una gran cantidad de biomasa que nos costó producir. Usó agua, usó fertilizante, usó agroquímicos, y si después que se termina una cosecha eso uno lo quema, en realidad está también quemando gran parte de la inversión que realizó, y está evitando y eliminando la posibilidad de incorporar esos residuos para que los suelos continúen con un nivel productivo adecuado. Entonces, me parece que estos seminarios y estas charlas que nos refrescan un poco lo que muchas veces sabemos, pero que no lo aplicamos, y a su vez nos permite ir
conociendo los nuevos avances que surgen hoy día del desarrollo tecnológico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. También quiero hacer mención que en el caso de Chile, esta preocupación ha estado presente desde hace muchos años y también se ha ido traduciendo en algunas leyes y en algunos incentivos, tanto para la conservación de los suelos como también para el incentivo al mejoramiento. Hay un programa de incentivos que ustedes lo conocen, que es el SIRS, o el Sistema de Recuperación de Suelos Degradados, que permite entonces incentivar a los productores para el uso de algunas técnicas y algunas inversiones que permitan mejorar nuestros suelos. Entonces eso también creo que es una parte importante que debemos ir considerando, cómo vamos a aprovechar esos incentivos para incorporarlos a nuestras prácticas agrícolas que nos permitan mantener y en lo posible mejorar la productividad de nuestros suelos. No quiero extenderme más para poder dejar tiempo a que nuestros expositores hagan sus presentaciones y podamos entonces entrar directo en materia. Reitero nuestro agradecimiento y seguimos en contacto para mantener este tipo de actividades que creemos que son muy interesantes para todos. Muchas gracias. Agradecemos entonces al director de INIA La Platina por sus palabras, por entregar este mensaje de lo importante que es cuidar este capital para la agricultura, que es el suelo. Quiero hacer también extensivo el saludo a los representantes de las entidades que participan de este proyecto y por supuesto están hoy día presentes, a la Organización de Productores Orgánicos de Curacaví, a la Organización de Productores Orgánicos de Melipilla, OPOC y OPOMEL, ambas organizaciones participantes de esta iniciativa y que además son quienes van a administrar máquinas chipeadoras que se están entregando para que sean usadas de forma comunitaria. Por supuesto, extendemos el saludo a todas las personas conectadas, les agradecemos el cariño que vemos a través del chat, gente de distintos países y por supuesto de diferentes zonas del país que están participando esta jornada. Por supuesto, quiero extender este saludo al equipo de profesionales de INIA que está liderando este ciclo de charlas, bien digo, y por supuesto el trabajo en terreno. Y antes de comenzar y darle la palabra a nuestro primer charlista, quiero entregarles algunas indicaciones. Les quiero contar que tenemos un equipo de soporte técnico que nos va a apoyar en el caso que tengamos algún problema con la transmisión. En segundo lugar, las preguntas las puede hacer en la parte inferior de esta plataforma. Hay una sección de preguntas y respuestas. Nosotros las vamos a tomar y vamos a tener una sección para que podamos responderle y que podamos dialogar con cada uno de ustedes. Así que al final de las dos charlas se van a responder estas preguntas. Además, cuando termine esta primera jornada y ustedes cierren la plataforma, se va a desplegar una encuesta de satisfacción, la cual es muy importante que nos ayuden a responderla, porque nosotros podemos evaluar de este modo el nivel de las actividades que se están desarrollando y por supuesto aceptar todas las sugerencias que ustedes nos hagan llegar. Y por último, les comento, ya se habrán dado cuenta que estamos grabando esta charla y todas las charlas que componen este ciclo, porque después las vamos a compartir a través de las redes sociales de INIA, así que atentos porque vamos a tener ahí un interesante material para compartir. Comencemos entonces, ya veo en pantalla a nuestro primer expositor y le damos la bienvenida y le agradecemos que nos esté acompañando. El suelo, propiedades físicas y su relación con los procesos de degradación y compactación del mismo, será presentado por Jorge Carrasco, investigador de INIA Rayentue. Bienvenido Jorge, muchas gracias. Les voy a contar un poquitito de la vida profesional de Jorge Carrasco. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción, tiene un doctorado en manejo de suelos de la Universidad Politécnica de Madrid en España. Es investigador en manejo de suelos y aguas en el Centro Regional de INIA Rayentue. Este centro está ubicado en la región de O'Higgins. Tiene numerosas publicaciones divulgativas, también tiene publicaciones científicas. Ha participado en numerosos proyectos en la zona central de Chile, siendo uno de los más relevantes un proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional sobre manejo de rastrojos en el cultivo del maíz para evitar la quema de ellos en la región de O'Higgins. Ha desarrollado la actividad de docencia además en las carreras de agronomía, arquitectura y en programas de magíster de las universidades chilenas. Entonces, un agrado dejar con ustedes a Jorge Carrasco, quien ya vemos en pantalla y también vemos su presentación. Jorge, adelante. Muy buenos días a todos los asistentes. Primero que nada quiero
saludar a cada uno de los participantes. Ya me enteré que hay asistentes de distintos países de Latinoamérica, de Panamá, de México, de Argentina, y por supuesto que compatriotas chilenos desde Arica a Punta Arenas, por lo cual realmente me siento muy honrado de hoy día poder transmitirles un conocimiento que creo que es transversal en lo que se refiere al manejo de suelo. El tema de hoy es el suelo, las propiedades físicas y su relación con los procesos de degradación de los mismos, y particularmente lo que es el tema de la compactación, que definitivamente es un problema que es transversal para todos los suelos del mundo en mayor o menor grado, y por lo tanto creo que lo que vamos a presentar en el día de hoy tiene una relevancia para los que se dedican a la producción agrícola en las distintas regiones del mundo. Bueno, vamos a partir brevemente hablando sobre algunos conceptos básicos para ya ir entrando en materia. La idea mía es ir explicando conceptos prácticos fundamentalmente relacionados con lo que son las propiedades físicas. Bueno, para partir vamos a hablar brevemente sobre lo que, bueno, lo que significa el suelo, y en realidad el suelo, resumiendo en realidad para entrar ya más en detalle, se aprecia ahí una foto donde se ve un terrón, que bueno, es lo que más representativo que nosotros podemos encontrar cuando trabajamos en suelo, o sea, terrones que tienen una característica que a simple vista no la apreciamos. Y bueno, y esas son las fases que constituyen este suelo. En realidad, esta muestra de suelo que aparece ahí, que de alguna forma se ve ilustrada por el cilindro que se ve a mano derecha, contiene los sólidos que están formados por las partículas de este suelo, que son arenas, limos, arcillas, materia orgánica, en fin. También está formado por espacios porosos, y estos espacios porosos, por supuesto, están llenos de agua, pueden estar llenos de agua en mayor o menor grado, pueden también tener acumulado aire. Entonces, es un todo importante que hay que tener en cuenta y en consideración cuando uno sobre todo analiza lo que son las distintas prácticas de manejo de este suelo, porque aquí es donde aparecen las propiedades físicas, químicas y biológicas, pero hoy día vamos a hablar fundamentalmente de lo que son las propiedades físicas, y las propiedades físicas están relacionadas fundamentalmente con la estructura, cómo está formado este suelo, donde existe, ya lo reitero, principalmente, bueno, lo que son las partículas sólidas, también tienen espacios porosos que están llenos de agua y llenos de aire. Y por supuesto que en la medida que existan mayor o menor grado de presencia de estos espacios porosos, por supuesto que ese suelo va a tener mayores posibilidades de facilitar el cultivo, el desarrollo de una especie cualquiera, y bueno, por supuesto que obtener grandes producciones. Si esto se ve restringido en términos, sobre todo de los espacios porosos, va a ser eso un problema para el desarrollo de los cultivos, y no solamente cultivos tradicionales, sino que también cultivos incluso frutales, donde hoy día me voy a referir brevemente sobre lo que significa para las propiedades, lo que significa las propiedades físicas para los cultivos frutales. Bueno, la parte sólida solo está formada por los minerales y materia orgánica, y cuando estoy hablando y reitero minerales me refiero a las arenas, limos y arcilla, más la materia orgánica. La parte líquida, que es el agua libre y en solución es la que contiene los nutrientes disueltos en ella. También tiene una parte gaseosa importantísima y que se le da muchas veces poca importancia, que es la presencia de nitrógeno, oxígeno, sobre todo oxígeno en el suelo, dióxido de carbono, vapor de agua y otros. Ya, pero para ir entrando en materia, y ya después de habernos referido brevemente a lo que es un concepto que me interesa a mí tenerlo presente para lo que vamos a hacer en el desarrollo de la presentación, ahora vamos, para ir entrando ya en materia, hay algo que también es fundamental. ¿Cómo podemos conocer un suelo? Un suelo, la forma práctica de poder llegar a establecer las características de un suelo, pasa por lo siguiente: se requiere una calicata. Una calicata es una excavación que se hace en el terreno con el objeto de poder observar en las paredes de esta excavación algunas características que nos puede indicar en qué tipo de suelo estamos o con qué tipo de suelo vamos a trabajar. Y esto es una de las cosas que muchas veces se omite o no se considera, y particularmente cuando se va a desarrollar un proyecto
de desarrollo y producción de algún cultivo, y particularmente si se trata de frutales, y sobre todo cuando se está llegando a un área que no conocemos. O sea, lo básico es abrir calicatas para poder conocer las características de ese suelo, porque en la medida que tengamos la claridad de los parámetros que voy a indicar a continuación, o los elementos que voy a indicar a continuación, podemos hacer un mejor manejo de este suelo, y por supuesto que eso se traducirá en el éxito del proyecto que nosotros estemos desarrollando, ya sea de producción de cultivo, producción de frutales menores o frutales mayores. Bueno, una calicata, ¿qué es lo que permite establecer? Por supuesto, la profundidad del suelo, que es básico, porque claro, en la profundidad nos define claramente cuál es el cultivo, o si es apropiado ese terreno para establecer el cultivo que nosotros tenemos considerado. Entonces, la profundidad no es lo mismo establecer un cultivo en un terreno que tiene 50 centímetros de profundidad a un terreno que tiene más de 1 metro de profundidad. Por supuesto que el comportamiento del cultivo va a ser muy distinto, y aparte que normalmente un suelo que tiene una menor profundidad empieza a tener otros efectos colaterales, como es problemas probablemente de mal drenaje, en fin, preparación de suelo. Entonces hay una serie de elementos que complican eso. Entonces por eso es importante determinar la profundidad del suelo. La textura del suelo, importantísima, porque claro, no es lo mismo trabajar en un suelo de textura más arenosa, que un suelo de texturas más arcillosas. Normalmente los suelos más arcillosos retienen más agua, a veces se produce una acumulación de agua en el perfil del suelo, producto fundamentalmente que la textura es arcillosa. Entonces, eso también, la textura nos va a indicar los tiempos y frecuencia de riego, sobre todo si se trata de terrenos que son regados. Claro, porque por supuesto que un suelo más arcilloso retiene más agua, entonces la frecuencia tiene que ser menor en términos de aplicación de agua, que es distinto a un suelo de textura más franco-arenosa, donde ya tenemos que aumentar la frecuencia y por lo tanto manejar en mejor forma los tiempos de riego. Entonces la textura del suelo es importantísima desde ese punto de vista, y sobre todo lo que dice relación con el riego. Problema de mal drenaje. A mi modo de ver, este es uno de los problemas mayores que puede presentar un suelo, porque claro, un suelo, por muy fértil que sea, por muy buenas características químicas que pueda tener en términos de capacidad de intercambio catiónico, porcentaje de materia orgánica, pero si tiene problema de mal drenaje, eso no lo va a poder expresar en beneficio del cultivo. Entonces, a mi juicio, el problema de mal drenaje es uno de los problemas más serios, y por supuesto que cómo podemos ver ese problema de mal drenaje, muchas veces cuando hacemos una calicata por la mañana, por supuesto, y volvemos por la tarde, después de almorzar, y nos encontramos con que la calicata está con agua hasta la mitad de su profundidad. Entonces, claro, ya podemos deducir de que ahí puede existir un problema de mal drenaje, o sea, no hay un movimiento del agua libre que, bueno, vaya a permitir un adecuado establecimiento de los cultivos. Eso es claro, cuando lo hacemos a salidas de invierno probablemente, pero en verano ya tenemos otras formas de poder determinar problemas del drenaje, observando las paredes de la calicata si hay problemas de presencia o elementos indicadores como moteado o concreciones, que son óxidos de hierro, óxidos de manganeso, que nos indican claramente si están presentes a una cierta profundidad, significa que durante gran parte del año hay agua presente, y por lo tanto eso significa de que ahí tenemos un problema del drenaje. Pero bueno, la capacitación de hoy día está relacionada con el tema de drenaje, si no insistir mayormente en eso, pero sí contarles más o menos en términos generales lo que ya les he expresado. La pedregosidad, a mi juicio, no es uno de los mayores problemas. Chile, la zona central de Chile, tiene algunos problemas de suelos que tienen un alto porcentaje de clastos, piedras de distintos tamaños, y que por supuesto complican fundamentalmente lo que es la preparación de suelo, particularmente lo que dice relación con el uso de arados de vertedera, arados tipo cincel, arados tipo escarificador, donde la presencia de piedra de gran tamaño pueden llegar a romper parte de los implementos de labranza. Normalmente funcionan en mejores condiciones los arados de disco, no obstante que los arados de disco no son los más recomendables, porque son uno de los que más dañan la estructura del suelo, que ya lo vamos a ir viendo durante la presentación del día de hoy. Entonces la pedregosidad es un elemento a considerar, pero también, ¿qué ocurre? La pedregosidad está asociada a arena. Y claro, cuando hay piedra y arena, ya tenemos claro de que en ese terreno vamos a tener una alta velocidad de infiltración, una alta conductividad hidráulica saturada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la infiltración del agua se favorece mucho bajo esas condiciones, pero también por un lado nos perjudica, sobre todo si se trata de suelos regados, donde, sobre todo en esta época,
en este periodo que estamos viviendo de cambio climático, donde cada vez está lloviendo menos en algunas regiones, particularmente aquí, nosotros en Chile tenemos el problema que está cada vez lloviendo menos en la zona central de este país. Y claro, pues eso significa de que hay menos agua disponible y por lo tanto hay que cuidarla. Entonces, claro, también aquí es importante el tema del suelo, tener claridad sobre las características del suelo desde el punto de vista de lo que es esto de la pedregosidad basal o la textura, porque nos va a indicar cuál es el manejo que tenemos que darle desde el punto de vista del riego. Y bueno, ver la forma, cómo podemos hacer una economía del agua que tenemos dentro del manejo predial. Presencia de compactación. Ya empezamos a entrar en materia dentro de lo que está relacionado con el tema de hoy. Por supuesto que uno de los elementos fundamentales que debemos determinar es la presencia de compactación. En una calicata podemos hacerlo. ¿De qué forma? Entramos en la calicata y con una corta pluma empezamos a presionar desde la parte más superficial de esta calicata hacia abajo y podríamos encontrarnos con que, por ejemplo, puede aparecer un problema de piedrado. Piedrado es un adensamiento o una compactación que se produce más o menos entre los 20 y 40 centímetros de profundidad y es producto del uso de la maquinaria agrícola, particularmente arados de disco y arados de vertedera, o sea, lo que es el laboreo convencional. Y por supuesto que también en esto influye mucho lo que es el tránsito de la maquinaria en general, que claro, produce una compactación desde la superficie hacia abajo, pero una de las más delicadas es el tema de la compactación del suelo, y que no siempre se observa, y bueno, ya nos vamos a referir en eso con mayor detalle, pero sí es una forma de poder determinar la presencia de compactación partiendo con una observación general, con una corta pluma, y podríamos ya ir presionando sobre la pared de la calicata, y podríamos encontrarnos con un problema de presencia de compactación cuando la resistencia a la penetración de la corta pluma sea mayor, significa que podríamos tener un problema de compactación. Y ahora, ¿cómo podríamos nosotros corroborar esto si quisiéramos ser un poco más prolijo? Es tomar una muestra de suelo y mandarla al laboratorio y determinar lo que es la densidad aparente, que ya hemos entrado en ese tema, determinar la porosidad, y ahí nos podrían indicar si ese suelo efectivamente está compactado. Pero hay otras formas, lo vamos a ver a continuación, de cómo podemos determinar si existe presencia de compactación. Ya para ir asociando los distintos temas que voy a ir tocando en el día de hoy, bueno, voy a hablar de las propiedades físicas del suelo, ya algo nos hemos referido a lo que es la textura. También vamos a hablar de lo que es la porosidad. La porosidad, a mi juicio, es uno de los elementos más importantes dentro de lo que son las propiedades físicas del suelo, que se subdivide en lo que es macroporosidad, microporosidad, porosidad total. También algunos autores hablan de la mesoporosidad, pero en general se trabaja fundamentalmente a nivel de laboratorio con la determinación de la macroporosidad, microporosidad y la porosidad total del suelo. Y por supuesto que lo que nos interesa es encontrar condiciones donde tengamos una alta porosidad, o sea, lo posible sobre un 30% o 40%, porque eso nos indica claramente que tenemos una adecuada condición física de los suelos y para un muy buen desarrollo de las raíces de los cultivos. Y por supuesto que dentro de las propiedades físicas está también la densidad aparente, que es un factor, un parámetro importante a medir, que nos permite comparar distintas condiciones de manejo de suelos, comparar también distintas condiciones de suelo que pasan por la textura, porcentaje de materia orgánica que pueden tener, porque normalmente los suelos que tienen un alto contenido de materia orgánica tienen densidad aparente más baja. La densidad aparente en el mundo van del orden de los 0,5 gramos partido por centímetro cúbico hasta 1,6, 1,7, incluso hemos encontrado acá en Chile en terrenos que están con problemas de compactación. Entonces pasa en ese rango, y por supuesto que eso está sujeto al contenido de materia orgánica, al tipo de textura, al manejo mismo que se le ha dado, en fin. Presencia de compactación. Bueno, esta es una foto que tiene ya algunos años, pero era un suelo que nos llamó la atención porque aquí se había hecho un monocultivo. Este es un suelo maicero de acá de la zona central de Chile, donde se hizo una calicata y se vio cuáles eran las condiciones de ese terreno, porque los agricultores se quejaban de que tenían problemas, de que había una disminución en la producción de maíz. Lamentablemente ellos tenían un monocultivo de maíz por muchos años, y claro, ahí se ve claramente, ustedes observen la diferencia en cambio de color, y lamentablemente era un problema de compactación que existía a partir de aproximadamente los 35 o 40 centímetros de profundidad. Entonces ya esto refleja claramente la importancia que tiene una calicata para poder establecer un problema que nosotros busquemos, como el caso de si hay presencia o no de compactación de suelo en el terreno donde vamos a trabajar o donde estamos trabajando.
Bueno, esa es para mostrar ahí la zona donde está el suelo compactado. Y esto es una cosa interesante. ¿Sabían ustedes, damas y caballeros, que una forma práctica de poder determinar si un suelo está compactado al observar o al evaluar una calicata es donde nosotros llegamos a establecer con la cortapluma, con la metodología que yo les expliqué inicialmente, cómo en forma muy general podemos saber si tenemos o no compactación en un terreno, en la pared de una calicata, justo donde llegamos a inferir de que hay problema de compactación. Para corroborarlo, introducimos una pala y sacamos terrones. Si los terrones que nosotros sacamos tienen esa forma, donde el eje horizontal es mucho mayor que el eje vertical, probablemente estamos en presencia de un problema de pie de arado o compactación. Y aquí es donde aparece algo que los que alguna vez estudiamos algo relacionado con materias de suelo y nos hablaban de estructura y nos hablaban de estructura laminar, pues bien, la estructura laminar es característica de los suelos compactados, que son capas de suelo que se van sobreponiendo sobre otra, y así sucesivamente, algo similar a lo que es una torta de hoja, de 1000 hojas. Yo entiendo que, por lo menos acá en Chile, se disfruta bastante una torta de 1000 hojas, y me imagino que los países que están asistiendo hoy día a esta exposición también digamos, se disfruta de tortas de esas características, pero es para, digamos, de alguna forma ilustrar cómo se producen estas capas de suelo, porque uno llega con una lupa, ya puede observar ya más en detalle y alcanza a apreciar presencia de esas capas compactadas que se van superponiendo una sobre otra. Y eso, insisto, es lo que se llama estructura laminar. Bueno, también un terrón que muestra claramente lo que yo les explicaba, el eje horizontal es mucho mayor que el eje vertical. También terrones de esas características que se han obtenido. Esto lo hemos obtenido tanto en suelo de cultivos tradicionales como en cultivos para producción de frutales. Y ahora, ¿cómo se produce la compactación de suelo? Bueno, primero la compactación por tráfico, la circulación de tractores y equipos en rueda, como carros cosecheros, nebulizadores, pulverizadores, en fin, todo lo que signifique tránsito sobre la superficie de un terreno, lo compacta. Y eso se transmite hacia abajo, y por supuesto que puede llegar hasta una gran profundidad esa compactación si no la rompemos, y se puede mantener en el tiempo. Pero normalmente las labores de labranza la controlan los primeros 25 o 30 centímetros. Pero el problema es a partir de los aproximadamente 30 a 40 centímetros. Bueno, ya lo dije, el laboreo convencional, el que produce compactación, lo implemento labranza como arados de disco, arados de vertedera, y eso es para mostrar ese dibujo ahí muy simple, que es para mostrar dónde se produce el pie arado. No siempre toma esa forma así tan recta, tan pareja como se ve ahí en el color ahí el rojo ladrillo, pero es para ilustrar cómo se produce y de qué forma inmediatamente en la parte inferior, donde circulan o pasan los arados de disco vertedera, cortando el suelo, invirtiéndolo, pero en el punto de apoyo de donde se produce el corte del suelo, hacia abajo generan presión, y esa presión, por supuesto, que compacta el suelo. Pero hay otra cosa que es adicional. Este es el primer detonante del problema de pie de arado. El otro problema, obsérvenlo ustedes, es que para mantener el equilibrio del arado o evitar los esfuerzos laterales que se producen en el proceso de aradura, el arado introduce las ruedas de un lado del tractor en el último surco de aradura que va dejando. Y claro, si aró a 30 centímetros de profundidad, ¿a qué profundidad creen ustedes que van esas ruedas? 30 centímetros, a esa profundidad. Entonces, por lo tanto, a partir de los 30 centímetros de profundidad hacia abajo, genera una presión muy intensa, y eso es lo que va constituyendo, digamos, la segunda etapa del proceso de compactación de suelo o formación de pie de arado, porque el primero es el arado propiamente tal, que lo produce en el punto del corte, como lo mostré en la figura anterior, sino que también después, cuando entra el tractor en el surco y va presionando y presiona hacia abajo. El origen del pie de arado, esto es para mostrar, ahí está el surco de aradura, por donde transita el tractor. Surco de aradura, se fijan ustedes, pero esta foto es bastante ilustrativa. Mire, observen ahí, es una muy buena foto que muestra claramente cómo se va produciendo el problema de pie de arado, o sea, las ruedas de un lado del tractor en el fondo del último surco de aradura. Y si la preparación de suelo es todos los años con equipos convencionales como arados de disco, vertedera y rastra, por supuesto que esto se va acentuando año a año. Entonces podemos encontrarnos que en un paso de 5 o 6 años ya tenemos un problema de pie de arado, y eso lo podemos ya demostrar claramente con evaluaciones de
algunos parámetros físicos, como decía, aparente, porosidad, macroporosidad. Miren, voy a salir un poquito del tema de los cultivos tradicionales. Voy a referirme brevemente a que también en el caso de los frutales también hay problemas de compactación. Esta es una enchilera de un huerto de ciruelos donde aquí el tránsito de tractores con equipos nebulizadores para la aplicación de pesticidas y para aplicación de fertilizante foliar, han ido compactando el terreno. Y mire, ahí se refleja claramente en un punto donde se regó y el agua sencillamente no infiltró. Y eso, claro, después se hizo una calicata en este sector y determinamos que había un problema de compactación bastante severo. Miren, así como se produce, normalmente los equipos nebulizadores, tractores son los que más compactan entre las hileras de los frutales, porque claro, en la temporada alrededor de 8 a 12, incluso en algunos casos más, pasadas de tractor y equipos nebulizadores para aplicación de fertilizantes foliares, para aplicación de insecticidas, de fungicidas, en fin, ese tránsito entre las hileras de los frutales es lo que va compactando el terreno. Otra cosa que es fundamental, no solamente la compactación se produce por el tránsito de lo que son los equipos nebulizadores, en el caso de los frutales, la cosecha también tiene un problema de compactación. ¿Por qué? Porque resulta que ocurre de que algunos agricultores, sobre todo en el caso de los frutales de carozo, y cuando estoy hablando de frutales de carozo me refiero a ciruelo, durazno, nectarino, cerezo, previo a la cosecha, el agricultor, ¿qué es lo que hace para ganar más peso al momento de vender su fruta? Riega el huerto para que las plantas absorban agua y por supuesto hidraten con mayor fuerza los frutales que van a cosechar luego. Pero claro, muchas veces aplican un exceso de agua y ese exceso de agua al momento de la cosecha, que ahí se observa, porque quedó la huella del tractor marcada, incluso un punto donde se acumula el agua, claro, queda a veces el suelo saturado y esa saturación facilita la compactación del suelo. Pensemos que para la compactación del suelo, uno de los detonantes, uno de los factores que facilita la compactación es la humedad. A mayor contenido de humedad de un suelo, más se favorece la compactación y particularmente por el tránsito de la maquinaria agrícola. Bueno, brevemente para mostrar una calicata abierta entre las hileras de frutales, para mostrar los sectores donde fundamentalmente se produce la compactación del suelo. Ahí se observan en color amarillo la huella del tractor, marcado en blanco si se aprecia, pero es fundamentalmente eso. No obstante que la compactación es generalizada, porque sobre todo cuando se produce control de malezas con rastra de disco entre las hileras de los frutales, también ahí se contribuye a lo que es una compactación, pero esa es más superficial. Pero la más intensa es la que se produce a nivel de la zona de tránsito del tractor y de los equipos nebulizadores y de los carros cosechadores, como se alcanza a observar ahí lo que está marcado con triángulos en la pared de la calicata. Bueno, eso es para también ilustrar lo mismo que ya había explicado. Este es un caso, un huerto de fruta, en el caso durazno nectarino, donde en rojo se ha marcado fundamentalmente la zona de área de huellas, tractor y equipos de arrastre, que refleja ahí, bueno, ahí en el color quise mostrar la zona por donde se produce fundamentalmente las áreas compactadas, la zona compactada. Solución a la compactación de suelo, bueno, las características de un suelo compactado, tiene una alta densidad aparente, una muy baja porosidad total del suelo y baja velocidad de infiltración. Estos parámetros los podemos medir en terreno y si esto realmente coincide con lo que estamos mostrando acá, como alta densidad aparente, baja porosidad y baja velocidad de infiltración, podríamos estar en presencia de un problema de compactación del suelo. Las consecuencias de un suelo compactado, el agua de lluvia o de riego no infiltra, no hay oxigenación en el suelo, por lo cual la descomposición de la materia orgánica es deficiente y con ello se impide el crecimiento normal de las raíces de las plantas. Esto brevemente para contar lo que hace la aradura convencional y el efecto en la compactación del suelo. Claro, porque con la aradura convencional es un terreno que está preparado con arados de disco, después con rastraje, y por supuesto que esa condición facilita otro problema que va asociado, pero bueno, vamos a referir brevemente que es el tema de la erosión. En la medida que el suelo quede desnudo, el impacto directo de la gota de lluvia sobre la superficie de un terreno está descubierto, genera escorrentía, sobre todo si se trata de terrenos con pendientes, escorrentía superficial, el agua va escurriendo y ese arrastre o ese movimiento del agua sobre la superficie del terreno va arrastrando partículas, que finalmente, bueno, es lo que va provocando problemas de erosión. Y que está también esto muy asociado a la compactación, porque si un terreno está compactado, la infiltración del agua se complica. Entonces, esto significa que hay menos agua que está infiltrando en el perfil del suelo. Y a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa, sobre todo en las áreas de secano?
que aumente la capacidad de infiltración del agua en el perfil del suelo, pero si una parte importante de ella no infiltra y escurre superficialmente, ¿qué es lo que está provocando? Procesos erosivos. El arado de disco, junto con el arado de vertedad, son los mayores implementos de labranza que, claro, por muchos años han sido amigos de la agricultura mundial. Años pasados y todavía en el día actual nos siguen apoyando mucho este tipo de implementos para la preparación del suelo, pero la gran dificultad y gran problema que son de los que más compactan, más problemas de piedrado generan en los terrenos. Las rastras también, los rastrajes, sobre todo entre las hileras de los frutales, también provocan problemas de compactación subsuperficial. Bueno, soluciona la compactación de los suelos en los cultivos. ¿Qué hacer? Romper la capa endurecida con arado cincel, escarificador o subsolador. Ya me voy a referir a esto más en detalle. Picar o incorporar los rastrojos cultivos, aplicar enmiendas orgánicas, guanos de ave, compost y otros. El punto anterior es picar e incorporar los rastrojos cultivos fundamental, sobre todo si se trata en el caso de producción de cultivos de maíz, donde el rastrojo del maíz, en vez de quemarlo, como ocurre en algunas partes del mundo, que todavía se sigue quemando, incluso acá en Chile, hay áreas donde todavía se queman los rastrojos de maíz, lo recomendable es picarlo definitivamente, incorporarlo en el perfil del suelo, porque también con eso de alguna forma controlamos y evitamos problemas de compactación que se puedan producir, porque aumentamos el porcentaje de materia orgánica del suelo, y eso facilita y mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Aplicar enmiendas de todo tipo, orgánicas, como guanos de ave, compost u otros. Aplicar enmiendas calcáreas también. El calcio tiene una importancia porque, bueno, mejora la fertilidad, esto ya se sabe, la fertilidad natural del suelo, mejora la capacidad de intercambio catiónico del suelo, mejora en el pH del suelo, porque claro, en los suelos ácidos el calcio expulsa el hidrógeno presente en el suelo, que es el que nos da el problema, nos genera problemas de acidez, porque a mayor concentración de hidrógeno presente en el suelo, el pH es más ácido, por lo tanto el calcio al reemplazarlo ya lo sube el pH. Y algo importante que no siempre se considera o no siempre se habla, el calcio también tiene una importancia en la mejora de la estructura del suelo, porque mejora la microestructura del suelo. ¿Por qué? Porque resulta que los cationes, el calcio que tiene valencia 2, se van asociando a las arcillas, a las cargas negativas de las arcillas, las cargas positivas del calcio se van asociando a las arcillas, entonces de alguna forma van constituyendo lo que es una microestructura del suelo, porque una arcilla tiene muchas cargas negativas que se une otro calcio y ese calcio toma otra arcilla y así sucesivamente se va generando lo que es la microestructuración del suelo. Reitero, esto no siempre se habla de esto, pero tiene una importancia lo que significa la aplicación del calcio para mejorar sobre todo la estructura de suelos que son arcillosos. El arado cincel y arado escarificador. El arado cincel, bueno, la forma de operar, realiza laboreo tipo vertical, y por lo tanto es la mejor forma de poder evitar o romper problemas de compactación subsuperficial que existan en el terreno. Y además que un arado absolutamente conservacionista, porque facilita la infiltración del agua, además permite trabajar con rastrojo o con resto de residuos sobre la superficie, los cuales impiden o reducen el impacto directo de la gota de lluvia sobre el terreno. Este es el escarificador, que es un equipo un poco mayor al arado cincel, que acá en Chile afortunadamente la zona central de nuestro país está empezando a entrar fuerte para romper capa compactada a nivel de lo que son aproximadamente los 35 o 40 centímetros. El arado cincel se ha comprobado que trabaja muy bien hasta los 30 centímetros de profundidad, pero bajo esa profundidad puede haber presencia de pie de arado todavía. Entonces el arado escarificador que llega hasta los 40 centímetros puede romper ese problema. Por lo tanto es un equipo muy recomendado, sobre todo para aquellos colegas que trabajan en Chile en el programa de recuperación de suelo degradado, o sea, el incorporar labores con escarificador para romper problemas de pie de arado. Bueno, Jorge, 5 minutos. 5 minutos, sí, ya estoy terminando. El arado escarificador, una vista de cómo opera, en este caso con un rodillo para ir desmenuzando un poco los terrenos, el suelo. Este es el único gráfico que les voy a mostrar, figura 1, que es medimos el porcentaje de humedad en una labor de escarificado de suelo en área de secano, a una profundidad de 20 a 40 centímetros. Esto lo hicimos a partir del 22 de agosto hasta el 19 de diciembre, que se observa ahí en el eje horizontal. Ahí en el eje vertical se observa el porcentaje de humedad, y observen ustedes que se ven dos curvas, una curva que es la curva del testigo, donde no escarificamos el suelo, está en azul,
y la que está en rojo, el subsolado escarificado. O sea, pasamos el escarificador, el aparato, el implemento que les mostré en la figura anterior. Y observen ustedes, prácticamente el 22 de agosto siempre hubo una mayor acumulación, un mayor porcentaje de humedad en el perfil del suelo entre los 20 y 40 centímetros de profundidad, que es más o menos una zona, el área importante para la mayoría de los cultivos en términos de extracción de agua con las raíces. Observen ustedes que hasta el 19 de diciembre aproximadamente, que donde se juntan las curvas, siempre hubo un mayor porcentaje de humedad en el perfil del suelo. Y con esto, ¿qué es lo que quisimos? Demostrar claramente que con el escarificado teníamos la posibilidad de aumentar la capacidad de acumulación de agua, primero de infiltración de agua y de acumulación de agua en el perfil del suelo. Solución a la compactación brevemente en el caso de los frutales, bueno, usar equipos subsoladores ya de mayor capacidad, mayor profundidad, que llegan a más de 50 centímetros en algunos casos. Miren, observen ustedes, ahí el mismo equipo anterior va realizando la labor entre la hilera y los frutales. ¿Y para qué? Para romper el pie arado producto del tránsito de la maquinaria y con ello facilitar una mayor infiltración del agua y la oxigenación, que es importantísimo también en el perfil del suelo entre las hileras y los frutales. Brevemente, pero en esta figura, para mostrar la macroporosidad al centro de la enchilera, después de que hicimos esa labor de subsolado, en Durazno Conservero lo hicimos, esto fue el año 2010, y ahí se muestra entre los 0 y 20 centímetros, donde tenemos un mayor porcentaje de macroporosidad, alrededor de 6,6% en relación al testigo, 5,2%, después la profundidad 20 a 40, 5,8% para la macroporosidad por ciento, 4,4 testigos y así hasta llegar a los 40 centímetros. Entonces, con eso es para demostrar claramente que el subsolado en un terreno facilita lo que es una mejora de las condiciones físicas del suelo, por lo tanto, facilita la infiltración del agua. Esto también para mostrar el peso promedio de los frutos. Tuvimos el año 2010 en los terrenos calificados alrededor de 246 gramos por fruto en promedio, en el testigo 219, el año 2011 254, el caso de los frutos tratados, árboles tratados con subsolado, el testigo 211. Después hicimos labores posteriores, años siguientes, y nos fuimos encontrando que cada vez el tamaño, el peso de la fruta era menor, en el caso del testigo. Esto ya para ir cerrando ya la presentación, brevemente mostré cómo nosotros determinamos propiedades físicas de los suelos. Tomamos muestras, terrones gigantes, del cual podemos determinar algunos parámetros físicos del suelo, como por ejemplo densidad por el método del terrón. Podemos usar esto para medir estabilidad estructural, hoy día no me referí a eso, pero también es un parámetro importante dentro de los parámetros físicos del suelo. Cilindros de suelo para determinar parámetros como densidad aparente, conductividad hidráulica saturada, porosidad. Son cilindros de suelo que nos permite, bueno, en el laboratorio hacer la determinación de todos estos parámetros. Y son metodologías relativamente simples, pero que nos entrega una información de altísimo valor y que nos puede facilitar lo que es la programación de actividades de manejo de suelo. Eso también para ilustrar lo mismo. Porosidad total ideal del suelo. Esto es el último gráfico. Bueno, la porosidad total ideal de un suelo tiene que ser 35-50% cuando uno mide eso, porque permite una correcta aireación, una buena retención de agua en el suelo. Si el valor es menor, hay probable compactación, asfixia en las raíces, retención de agua muy baja, y si el valor es mayor, difícil contacto entre el suelo y las raíces de las plantas. O sea, tratar de mantener entre el 35 y 50% la porosidad de un suelo. Esto es para mostrar cómo hacemos conductividad hidráulica saturada, que de alguna forma refleja lo que es la velocidad de infiltración o cómo el agua se mueve en el perfil del suelo, trabajando con cilindro. Y esto ya para finalizar, para recomendarles este boletín que escribimos en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de acá de Línea, Chile, de manejo de suelos para el establecimiento de huertos frutales, donde se tratan parte de lo que hemos analizado en el día de hoy, pero orientado fundamentalmente al tema de huertos frutales, y esto lo pueden encontrar en la biblioteca digital de INEA, en www.inia.cl. Y ahí pueden llegar a la biblioteca y pueden buscar este documento que les va a permitir tener mayores antecedentes sobre todo lo que es el manejo de suelo para el establecimiento de huertos frutales. Y esa es la presentación. Muchas gracias. No sé si estuve dentro del tiempo, María Jesús. Muchas gracias. Estupendo, Jorge. Muchas gracias por la presentación. Sin duda, propiedades físicas y su relación con los procesos de degradación y la compactación del suelo. Un tremendo tema. Le cuento que tenemos varias preguntas en el chat que las vamos a responder
al final de las dos charlas, pero ahora les quiero comentar que se conectó el Ceremi de Agricultura de la región metropolitana, el señor José Pedro Yelizasti, a quien por supuesto le agradecemos que se haga un espacio en su agenda, una agenda bastante apretada. Les quiero comentar que él ha sido impulsor de varios proyectos relacionados con esta materia, en especial de este proyecto, así que es un gusto poder presentar al Ceremi, quien nos acompaña en esta hora de la mañana. Ceremi, adelante. Muchas gracias María Jesús. Bueno, saludar a Línea La Platina, por supuesto, por este proyecto FIC, muy importante para nuestra región, y creo que finalmente estamos armando algo que va a tener un impacto nacional. Agradecer a Inia Rayentue, Jorge Carrasco, estuve viendo parte de tu presentación, muy buena, muy prolija, felicitaciones, un lujo tenerlo acá. Agradecer a Iria Cariñanca, que viene en un rato más, Manuel Vial. Y bueno, estamos en el marco de un proyecto grande, ¿cierto? Un proyecto FIC, con recursos del gobierno regional, liderado ahí por Fabiola Sepúlveda y su equipo. Hay varios más, no quiero nombrarlo a todos porque hay mucha gente detrás de este proyecto. Básicamente viendo las prácticas alternativas al uso del fuego en la región metropolitana. Estamos en el marco de la contaminación, ¿cierto? Hoy día mismo estamos con preemergencia en Santiago, y de alguna forma estamos dando señales de que como agricultura estamos dando alternativas y capacitando a nuestros agricultores para que dejen de quemar. Esa es la primera gran objetivo de este convenio, este proyecto. ¿Cómo? Bueno, haciendo mucha capacitación, este tipo de actividades, por supuesto, esta es una de ellas, hemos hecho muchas ahí en terreno, con chipeadora, bueno, reincorporación de rastrojos clave, mirar al suelo como un ser vivo, aprender a convivir con él, y esa es nosotros estamos convencidos que ese es el camino que tenemos que tomar. Y por supuesto seguir motivando a las otras regiones a que hagan lo mismo, pero esto nos sale de, o sea, tenemos la motivación para hacerlo, pero esto está en el marco también de un cambio, un decreto del Ministerio de Medio Ambiente que prohíbe el uso de fuego durante, bueno, ahora desde el 15 de marzo hasta el 30 de septiembre, pero a partir del año 2026 van a estar totalmente prohibidas las quemas en la región metropolitana, así que es por eso que estamos dando esta instancia para que los agricultores, por supuesto, se capaciten, capacitar, ese es un poco lo que nosotros queremos desde acá hasta esas fechas, y dar la alternativa en conjunto con el INDAP, en conjunto con el SAC, para dar en términos económicos también al agricultor, cómo poder hacerlo, cómo reincorporar los rastrojos de cientos de hectáreas si es que no tenemos algún programa, un incentivo real, concreto, para que el agricultor se devuelva un porcentaje considerable de esa labor. Y esa de alguna forma lo que estamos haciendo ahora, es de alguna forma lo que estamos de alguna forma pensando hacia el futuro, pero ya lo estamos haciendo hoy patente a través de este programa, a través de este convenio, porque estamos convencidos de que primero, desde un punto de vista agrícola, yo soy ingeniero agrónomo, el suelo tiene que ser mirado como un ser vivo, desde el punto de vista de aireación, de porosidad, muy importante que hablaba Jorge, en temas de nutrición, en temas de fertilidad, los microorganismos, cómo juegan, el rol que juegan, muy importante, y también todo también de la región que nosotros estamos, en la región metropolitana de Santiago, convivimos con 7 millones y tantos de habitantes, en la cual tenemos que ser respetuosos de producir, ¿cierto? Pero en forma sustentable, y por supuesto, por eso es muy importante este programa para que tengamos una gran agricultura en esta región, pero por supuesto sin contaminar. Así que muchas gracias a la gente que está viendo esta presentación, gracias a Línea en general por este proyecto, gracias también al gobierno regional siempre, porque con ellos tenemos los recursos para poder hacer esto, y se nos vienen desafíos importantes en esta materia, por lo menos en nuestra región, y la idea es que esto permee para el resto de las regiones del país. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias por sus palabras, Ceremi. Así es, nosotros también le agradecemos a la gente que está conectada a esta hora. Tenemos gente de distintos países y, por supuesto, de distintas regiones del país. Así que muy bien recibidas sus palabras y muchas gracias por acompañarnos en esta jornada inaugural de este ciclo de charla que va a extenderse desde hoy hasta el 17 de agosto. Así que, excelente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a continuar entonces con nuestra segunda charla de esta jornada.
Le vamos a dar la presentación a Manuel Vial. Manuel, Muchas gracias. ya está, Muchas gracias, ya está María Jesús. conectado. Así es, Sí, Manuel, vamos a voy contarle a la gente. Proyecta, mientras tanto, yo le cuento a la gente que el tema se Ok. llama Agentes causales de la degradación de los suelos. Manuel es investigador de Iña Carillanca. Este es el centro ubicado en la región de la Araucanía, la zona sur de Chile. Manuel es investigador extensionista de este centro. Es ingeniero agrónomo, licenciado en agronomía de la Universidad de la Frontera. Además tiene un magíster de desarrollo regional en esta misma casa de estudios. También tiene un magíster en ciencias agropecuarias en la mención de suelos de la Universidad de Concepción y posee diplomados en ciencia, tecnología e innovación de la industria agroalimentaria de la Universidad de la Frontera. En la actualidad trabaja en proyectos de adaptación al cambio climático en la zona cordillerana de Lonquimay y en el secano interior de la región de la Araucanía. Asimismo, en la utilización de imágenes satelitales para el seguimiento de sequías en zonas de secano y en labores de extensión con grupos de transferencia tecnológica y grupos de extensionistas en Vilcún y en Los Sauces. Como verán, un tremendo currículum que se suma hoy día a esta jornada. Muy buenos días. Disculpen estos pequeños inconvenientes respecto al tema de la presentación. El tema que voy a abordar hoy día es agentes causales de la degradación de los suelos, un tema bastante amplio y bastante, digamos, complejo en resumir en poco tiempo. Bien, yo soy agrónomo, trabajo en el Centro Regional de Investigación Carillanca, en Vilcún, en la región de la Araucanía, y por varios digamos, años hemos estado relacionados con el tema del suelo y su interacción del suelo también con los agricultores, principalmente la agricultura familiar. El objetivo de esta presentación es entregar un panorama global acerca del proceso de degradación de los suelos, en términos generales, digamos, tomando algunos casos de procesos de degradación que se presentan a nivel, digamos, de tanto en Chile como también se menciona en otras partes. ¿Ah? Bueno, el contenido principal es una pequeña introducción. Vamos a hablar del concepto de agentes causales y vamos a tomar algunos puntos, algunos temas respecto a lo que es la degradación física, degradación biológica y degradación química de los suelos, o degradación química y después de degradación biológica. Bien, a modo de introducción, bueno, el gran problema de los suelos en este momento en el mundo es que el mundo tiene que sustentar una población creciente con un recurso escaso. ¿Ah? Y en los procesos de degradación en general, lo que hacen es aminorar, por supuesto, es un deterioro progresivo de la capacidad productiva de los suelos, y que ven forzado muchas veces a las poblaciones a situaciones extremas como emigrar. ¿Ah? Uno de los principales problemas que tenemos a nivel mundial, por supuesto, es el incremento o asegurar la seguridad alimentaria de prácticamente, en este momento son 7.900 millones de personas. ¿Ah? Esta es la cifra de ayer, ¿ah? El año 2021 ya somos 7.900 personas. En un momento de la historia de la humanidad donde el hombre ha tomado una posición predominante en el dominio de los recursos, nos enfrentamos a un cambio climático progresivo, que nos invita a repensar un poco respecto a cómo enfrentar esto y cómo asegurar que las poblaciones y las generaciones futuras van a tener un sustento adecuado. La región metropolitana, bueno, hay bastantes señales del proceso de incremento de problemas producto del proceso de cambio climático, un incremento sostenido de las temperaturas mínimas y también de las temperaturas máximas, una disminución progresiva también de lo que es las precipitaciones. El FIA, el año 2017, saca un atlas donde hay algunas progresiones, algunas simulaciones respecto de lo que va a ser la región metropolitana respecto al horizonte 2050. Con un periodo promedio del año 1980 al 2015, y cómo va a ser la situación de cambio hacia el 2050, y la progresión es, o esta simulación, o este ejercicio, digamos, de prospectiva, de modelos prospectivos biogeográficos, señalan que va a haber una disminución muy alarmante de lo que es las precipitaciones. ¿Ah? Incremento de temperaturas menores, aumento de la cota de pluviometría nival, o sea, menos nieve, más lluvia en las zonas cordilleranas, y por lo tanto se transforma en una situación bastante compleja.
Lo mismo para zonas más hacia el sur, para Curicó, para San Fernando, Linares también. La progresión que se observa es un incremento sostenido de temperaturas máximas y también una disminución progresiva de la pluviometría. Bueno, comento un poco el caso de acá de la región de la Araucanía. Nosotros hemos tenido problemas muy severos. Hasta los años 90 los registros pluviométricos en algunos lugares eran 1000, en el secano interior eran 800 a 1000 milímetros, y el año pasado tuvimos 512, 470 y tantos en algunos lugares, y que es un tema de bastante preocupación. Cuando hablamos del proceso de degradación de los suelos, generalmente se mira de una manera lineal. Está el aspecto físico, la compactación, por supuesto. La compactación, como bien mencionaba don Jorge, es uno de los principales problemas que está ocurriendo en la agricultura moderna. Muchas de las investigaciones y menciones en los congresos se focalizan en lo que es la compactación. Erosión, que es uno de los problemas de degradación más estudiados, la pérdida de estructura. A nivel químico, se puede mencionar, digamos, los desequilibrios de nutrientes, salinidad, acidificación y componentes tóxicos que están principalmente por el uso de relaves o zonas industriales que han dejado su huella. Y también, por supuesto, degradación biológica, reducción de la micro y macrofauna y pérdida de la materia orgánica. Pero hay un patrón común dentro de los procesos de degradación, y son pequeños puntos donde los procesos de degradación van incrementándose. A lo largo del tiempo, los procesos de degradación, si no se toman las medidas correctivas, son progresivos, se van aumentando en el tiempo, van de alguna forma llevándonos a un punto, casi un punto óptimo, donde ya la situación es irreversible. ¿Y qué es lo que ocurre con esta situación irreversible? Que acá las grafico un poquito con el puntero, digamos, a ver, sí, acá, donde está la flecha azul, ¿no es cierto? Cada uno de esos puntos son peldaños negativos de puntos de no retorno. Es muy difícil volver hacia atrás. Cuando llegamos a un momento donde los procesos de degradación se van incrementando, llega un punto donde la situación es muy poco reversible. Y además, y estas son ilustraciones, digamos, de sucesivos artículos, donde se señalan que las secuencias temporales de los procesos de degradación, y llegamos a un punto donde las situaciones se vuelven prácticamente irreversibles, que este es un punto que quería mencionar, que es que reversar esto, resiliar o restaurar un ecosistema degradado, en este caso el suelo, es muy complejo y además es caro. Vale decir que los procesos de degradación en sí son caros si lo dejamos pasar en el tiempo. Ese es el concepto que quería mencionar. Y, bueno, se conoce, y ha ocurrido en muchas partes, digamos, el punto de no retorno, o el umbral ecológico, donde ya prácticamente los procesos de degradación son tan severos, tan complejos de revertir y tan caros de revertir, que no tienen otra opción de volver nos tenemos que adaptar a un proceso, a una zona marginal, o a un sistema bajo otras condiciones. Por lo tanto, cuando hablamos de agentes causales, podemos mencionar que tienen estas 7 características. Existe una acción, es una acción continua en el tiempo, es acumulativo, tiene intensidad, tiene magnitud, tiene dirección y tiene un sentido, tiene una tendencia. Entonces, generalmente, cuando hablamos de agentes causales, principalmente está la acción humana bajo ecosistemas sensibles como configuración para que se produzcan estos fenómenos de deterioro principalmente del suelo. Por lo tanto, cuando hablamos de degradación de suelos, no es lineal la mirada, es una mirada más integral, donde hay aspectos físicos, aspectos químicos, aspectos biológicos y, por supuesto, aspectos sociales que también tienen que entrar en la ecuación. Y todos estos procesos es difícil separar la química de la biología, la física de la biología, son procesos integrales que podemos mirarlo de esta manera, como unos puntos de intersección bastante interconectados. La tendencia global ahora es parar y restaurar. Hay un bastante, digamos,
publicaciones y artículos respecto a procesos, a cómo llevar un proceso de restauración de los suelos, cómo llevar una agricultura que se denomina regenerativa, y también el tema de la recarbonización de los suelos, que es una tendencia, es una, digamos, una indicación global que se está mencionando como aporte tanto para la sustentabilidad como también como aporte, como captura de gases de efecto invernadero producto del cambio climático global. Este estudio, el Estado Mundial de Recursos Suelo, es un informe técnico que salió hace unos meses, es de FAO, donde se mencionan 10 factores, 10 amenazas, digamos, a la condición del suelo, a su sustentabilidad. Primero, desequilibrio de nutrientes, acidificación del suelo, pérdida de biodiversidad, compactación de suelo, como ya mencionaba don Jorge, contaminación de los suelos, erosión, pérdida de carbono orgánico en los suelos, salinización, sellamiento del suelo, producto también de la expansión urbana, como bien decía el CEREMI, y anegamiento del suelo. Bien, vamos a partir entonces con el tema de la degradación física del suelo, solamente con términos generales, erosión y efecto del fuego. Aquí quiero mencionar que el mal uso de los suelos ha llevado a situaciones realmente catastróficas. Bueno, estas fotografías son de los años 30, en las llanuras centrales de Estados Unidos, donde hubo una mezcla de uso con implementos inadecuados de suelo de los valles centrales, en los años de varias décadas, y que provocó que se perdiera la estructura del suelo. Suelos limosos, suelos que levantaban polvo en forma fácil. Esto fue combinado con un factor social, que fue la crisis económica, y un factor ambiental, que vino una sequía rotunda. Muchas de las familias perdieron sus predios por hipoteca y por problemas muy, muy terribles, y tuvieron que emigrar. Y bueno, es como una ilustración que quería mencionar, porque muchas familias perdieron sus campos en ese tiempo, producto de este proceso de degradación, y la literatura señala incluso que las tormentas de polvo eran tan frecuentes en una franja prácticamente de 2.800 kilómetros, ¿eh? Que se veían en la costa este de Estados Unidos. Muchas familias emigraron y tuvieron que verse forzadas a emigrar a otros lugares, digamos, y se dedicaron después a vender su mano de obra para sustentar, en California vendieron su mano de obra para recolección de fruta, y esto fue digamos, como una nota, digamos, fue ilustrado en el famoso libro de Las uvas de la ira, de John Steinbeck, que fue premio Nobel de Literatura, ¿eh? Donde relata la historia de una familia que se tuvo que ir a California, producto de esta pérdida de su predio, de su sistema productivo agrícola, a vender su mano de obra para recolectar uvas. ¿Mm? Bueno, a partir de ese entonces, el gobierno norteamericano lo que hace, coloca todo, digamos, todo su esfuerzo en formar el Departamento de Conservación de Suelo. Y ahí es donde nace mucha investigación que hasta hoy en día está vigente respecto al tema de conservación de suelo. Ahí se empieza a estudiar los agregados del suelo, la importancia de los agregados del suelo, como algo mencionó don Jorge. ¿Ah? Y este es un artículo, digamos, de 1936, donde Robert Yoder establece una metodología para determinar la agregación de suelo, y es una metodología que se utiliza hasta hoy en día. O sea, todas las fichas se usaron en mejorar la conservación de los suelos de forma directa para que no se volviera a repetir ese fenómeno tan terrible que ocurrió. ¿Ah? Bueno, en la actualidad, solamente para mencionar, el tema de la estabilidad de agregado ya es una norma ISO, ya está establecido como norma ISO como un indicador de calidad de suelo, ya estructurado en su metodología. Bueno, la erosión del suelo, yo creo que todos de alguna forma hemos conocido procesos erosivos, que es la pérdida de las capas superiores del suelo, producto por la acción del agua y la acción del viento, ¿eh? Ráfagas de viento que levantan el suelo y lo llevan hacia otro lado, como veíamos en la fotografía. Pero uno de los efectos principales es la pérdida de la capacidad disponible de agua dentro de los suelos. Y eso es bastante complejo. ¿Eh? La pérdida de capacidad de retención de agua provoca que ese suelo que se fue con la erosión no sea el mismo suelo que estaba. Hay estudios del sur de España, de la Universidad de Almería, que hablan sobre laderas que prácticamente cambiaron totalmente su capacidad de retención de agua.
y eso provocó también, digamos que otras especies colonizaran esos espacios. Nosotros en Malleco, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos de procesos de erosión muy complejos, casi irreversibles, suelos graníticos que cuando empiezan los procesos de erosión son muy difíciles de parar, lo mismo que en la zona de Lonquimay. Son situaciones bastante complejas de suelos que están ya se fueron el horizonte A, el horizonte B, y ya prácticamente están en el horizonte C expuestos. Bueno, las pérdidas de suelos, en general, la metodología que más se ha utilizado es las ecuaciones de pérdida de suelo, la USLE, de Wiesmeyer y Smith del año 78. Nosotros estamos viendo ahí con algunos colegas respecto a una relación directa de la ecuación de pérdida de suelo, el factor K, que es la susceptibilidad de la erosión. Hay una relación muy directa con la estabilidad de agregado. Ese factor debería validarse en campo, pero nosotros vemos una tendencia, una alta correlación con el diámetro peso medio de estabilidad de agregado, que es muy interesante para nosotros porque nos facilitaría muchas cosas en terreno. Una de las cosas que más atención se ha puesto con el proceso de degradación respecto a la erosión es el estudio actual de los primeros colonizadores que son bastante poco vistos, que son las biocostras o costras biológicas. Terrenos muy erosionados la naturaleza tiende a defenderse y hay un complejo, que son verdaderas costras, verdaderas plaquitas que se forman en el suelo, que son comunidades bióticas, que producto de algas, cianobacterias y otra especie de líquenes, que se van aglomerando y van formando pequeñas capas protectoras en las laderas, que son la primera fuente de colonización, sobre todo en sectores donde hay procesos de aridificación, avance del desierto, desertificación, en zonas áridas y hiperáridas o áridas. Esto también hay mucho interés respecto a estos procesos, dado que es la primera fuente de un proceso como de reversar un poco los procesos de degradación. Bueno, respecto al uso del fuego, el fuego, como bien decían, nos ha acompañado durante toda nuestra civilización. Hay distinta literatura respecto a cómo el fuego afecta el suelo, en realidad. Hay bastantes referencias, algunas dicen que se afecta, que no se afecta, que hay prácticamente mucha tolerancia del suelo respecto a la intensidad del fuego, en fin, pero bueno, una de las conjunciones que se están viendo es que existe una tendencia que el fuego afecta al suelo en base a ciertos grados de intensidad. Generalmente una intensidad muy severa provoca que la contracción a tal nivel del suelo que se produce hidrofobía, o sea, el agua no penetra y escurre, cosa que vemos muy frecuente en los procesos erosivos, en las laderas, después de las quemas o después de los incendios. Pero también existe que más allá de esa temperatura también se disgrega, vale decir, se rompen los macroagregados, se forman microagregados y la hidrofobia se va. Y por lo tanto, por eso es muy frecuente ver suelos con especies de alto poder calorífico, que luego de un incendio tienen procesos erosivos muy severos. Y bueno, la literatura señala esto, digamos, de alguna forma, el tema de la repelencia, que temperaturas de sobre 400 grados ya se destruye la repelencia, hay más microagregación y por lo tanto hay proceso erosivo permanente. Por lo tanto, las situaciones de quema son muy variadas y van a depender de distintos factores. La temperatura que se alcanzó, el tiempo de exposición, el material que se combustiona. Hay materiales que llegan a temperaturas extraordinariamente elevadas, hay maderas que llegan a niveles muy elevados. En la zona sur conocemos muy bien ese tema. El material que se combustiona, bien digo, las características de la arcilla. Pero también hay otro tema, que es que la exposición o el efecto del fuego, además de estos 4 factores, temperatura, tiempo de exposición, material y características de la arcilla, también va unido a que existen distintos puntos de efecto en profundidad. Así que hay bastantes panoramas respecto al tema de cómo el suelo afecta. Sin duda afecta negativamente por el tema de la combustión de materia orgánica y pérdida de material biológico extraordinariamente importante. Y la intensidad va a ser dependiente de estos 5 factores que mencioné.
Bueno, degradación química del suelo. Voy a mencionar dos procesos de degradación química, la acidificación y salinización, voy a mencionar también, y los residuos químicos. Bueno, en el sur de Chile nosotros tenemos una condición, tenemos suelos de extraordinaria calidad, suelos volcánicos son de extraordinaria calidad física, que durante muchos años se estuvieron fertilizando con fertilizantes de reacción ácida. ¿Ah? Conversando con agrónomos antiguos, me señalaban que ellos colocaban 30 unidades de nitrógeno amoniacal al surco, produciendo durante muchas décadas un incremento del problema de la acidificación. ¿Ah? El problema de acidificación, especialmente en la zona sur, es complejo, producto de la naturaleza de las arcillas y la pluviometría. Las arcillas son complejos alofánicos volcánicos, de aluminio y silicio y alofán, que es un mineral amorfo que en su hidratación tira iones de hidrógeno y por lo tanto se promueve la acidificación, que se ve incrementada con la pérdida de base. Esta es la famosa ecuación de Pauling, digamos, donde el aluminio hidratado va entregando iones de hidrógeno y por lo tanto también se incrementa la acidificación. Bueno, en estos días ya la cosa está más controlada, hay variedades que toleran un poco más la acidificación, la costumbre de encalar también está ya bastante arraigada en los agricultores, y bueno, ahí se menciona un poco el efecto de la acidificación en algunos tréboles, o también en algunas especies que se hicieron pruebas en algún momento respecto a la acidificación de los suelos, tanto en raps como en cebada. Bueno, imágenes digitales respecto a las raíces, de cómo se produce este problema de amorfidad respecto producto de la toxicidad del aluminio, principalmente. Bueno, otros elementos tóxicos, o digamos de degradación, son los relaves o residuos industriales, principalmente en lo que se refiere a metales, por ejemplo el cobre. Zonas industriales que están siendo abandonadas, tienen mucha carga de cobre y por lo tanto también hay una especial atención respecto a cómo volver a restaurar esas zonas complicadas. También la salinización. En Australia hay alrededor de 20 millones de hectáreas que están con propensión a salinización, principalmente por la pérdida de la cobertura vegetal y alzamiento de las napas salinas. ¿Eh? También en Argentina hay casos similares, donde la napa salina aflora y provoca problemas de salinidad. Eso se mantenía, entre comillas, a raya, producto de la gran biomasa que evaporaba mucha cantidad de agua y mantenía la napa abajo. Pero cuando se eliminó esa vegetación, la napa subió y se empezaron a producir digamos, puntos de salinización. Bueno, este es un ejemplo de riego. Es una imagen de una publicación respecto a riego por goteo, con agua con algún grado de salinización, que en un comienzo no tuvieron problemas, pero la sal se fue acumulando durante mucho tiempo bajo los mulch y provocó problemas severos en lo que se refiere a salinización. El agua venía con sal, el fertirriego venía con sal, por supuesto no estaba al parecer bien calculado, y esto permitió que después de 15 años ya se colapsara el sistema producto del incremento de las sales a nivel del sustrato del suelo y en forma aledaña a las raíces. Ahora, esto en el sur no ocurre tanto porque tenemos alta pluviometría, pero sí yo entiendo que ya prácticamente desde Linares hacia el norte ya hay que empezar a controlar los problemas de carga de sales. Bien, antes de pasar al tema de otro proceso de degradación muy importante, que es el plástico, que es algo que quería mencionar, producto de lo importante que se está convirtiendo, vamos a mencionar un poco el tema de las métricas. ¿Ah? Cuando hablamos de metro, centímetro, milímetro, micrómetro y namómetro. ¿Ah? Entonces, cuando voy a mencionar algunos términos, por ejemplo, microplástico o nanoplástico, y por lo tanto eso quería aclarar un poquito, digamos, respecto a al grado del tamaño que estamos hablando.
Y ahí, bueno, hay un personaje que ya conocemos, que es el coronavirus, que tiene 100 nanómetros de diámetro, digamos, de tamaño. ¿Ah? Bien, el tema del plástico lo quería mencionar en una secuencia de 5 diapositivas, de 5 casos, respecto al tema de un proceso de degradación que es cada vez más creciente, ¿ya? El tema de los plásticos, ya sea microplástico, nanoplástico o macroplásticos, es un tema muy, muy latente en el proceso de degradación de los suelos, ¿ya? Hay tendencia a un proceso acumulativo de los plásticos, ¿ya? Hay grandes cantidades de residuos plásticos que oscilan entre 50 o 150 kilos por hectárea, se pueden determinar. Y esto va en el agua de riego, o también en otras cosas que se van integrando, algunos materiales que vienen de residuos industriales, o algunos materiales que vienen de residuos de tratamiento de agua servida, pueden venir con estos materiales. Y es un tema de bastante interés, y entiendo que hay colegas que están trabajando en eso en Isla La Platina. Bueno, aquí hay un artículo donde se menciona, bueno, qué pasó después de 30 años con el uso intensivo de mulch, ¿ya? Y acá, en un muestreo generalizado de 384 muestras durante 30 años, se empieza a comprender que hay microplástico, macroplástico y microplástico almacenado, que van en un grado de 0,1 a 324 kilos por hectárea, y llegan a una media de 83,6 kilos por hectárea. Por lo tanto, el uso del plástico de forma reiterativa a través del mulch va dejando residuos, más o menos, ¿ya? Se probó, bueno, el plástico, ¿en dónde venía? Efectivamente venía del mulch, y es un régimen acumulativo. Ustedes pueden ver que después de 5 años, 15 años y 24 años, el plástico aumentó su concentración, la concentración de partículas, o sea, es acumulativo y se mantiene una tendencia prácticamente por la misma profundidad, y también en lo que se refiere a macroplástico y microplástico también en una forma creciente. Por lo tanto, son pequeños residuos que quedan al extraer el plástico, quedó una punta, quedó un resto enterrado debajo del suelo, y eso es acumulativo. Bueno, con esto quería aclarar el tema de la presencia del plástico, pero también, ¿qué pasa el plástico con las plantas? Y esa es una de las grandes interrogantes que está quedando. ¿Hay interacción entre el plástico y las plantas? Bueno, la literatura reciente, son artículos 2020 en general, 2019-2020, señalan que efectivamente existe una relación entre los microplásticos, nano y microplásticos, con las puntas de las raíces. Bueno, hay son experimentos que se hicieron con 2 especies, Arabidopsis, que es una especie que se usa mucho en investigación porque se tiene muy estudiada, y trigo, y bueno, vieron cuánto es lo que el plástico queda, hay alguna relación entre las raíces y el plástico, los vegetales absorben plástico, esa es la gran interrogante. Bueno, en este caso, este estudio señala que en este estudio no se encuentran insertas dentro del sistema, los sistemas vasculares de las raíces. No se detectó plástico, pero sí se detectó plástico adherido a las raíces en forma muy, muy estructurada. No sé si se alcanza a ver, pero ahí están estos puntitos verdes que se ven, digamos, son pequeñas partículas de plástico que ellos llaman perlas de plástico, que es la última fragmentación del plástico. Estas perlas de plástico quedan adheridas a las raíces. Y curiosamente, se mantienen, se adhieren, y después que se lavan, aún se mantienen. ¿Ah? Por lo tanto, este artículo evidenció que, atención, aquí hay un problema, que el plástico en sus fragmentaciones más elementales se queda adherido a las raíces. Pero avanzando en otra investigación, se estudió qué pasaba con el tipo de plástico, en este caso el poliestireno y el polimetal acrilato, que es acrílico, que nosotros conocemos, si se absorbía o no se absorbía por las raíces. ¿Ah? Este artículo también es continuidad del anterior, y también se estudió en trigo y en lechuga. ¿Ah? Y curiosamente, se fue estudiando ya con tecnología más avanzada, y efectivamente se encontró microplástico ya inserto en los haces vasculares de las plantas. Todos sabemos que las plantas absorben agua y nutrientes a través de las raíces, y ahí se los transportan a los puntos de procesamiento, principalmente en las hojas,
producto de estos microcapilares que les sirven y que están, digamos, estimulados producto de la evapotranspiración, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este artículo señala que efectivamente encontraron pequeños fragmentos de plástico de muy bajo tamaño, micrómetros, nanómetros, en los haces vasculares de esta especie. Y ahí, digamos, ya con un poco más de tecnología los marcaron en forma muy, muy estructurada. Bien, pero también se descubrió que las tasas de transpiración más altas de la especie mejoraron la absorción de partículas de plástico, lo que también provocó una especie de corriente impulsora hacia las partes superiores de la planta, producto de este estímulo de la evapotranspiración natural que existe en la especie. Por lo tanto, esto aclara genera una gran interrogante de que los plásticos, los pequeños plásticos que están en el sustrato suelo, se pueden absorber a través de las plantas. Y bueno, y esto lo ratifica un artículo del año 2020, también señala que el comportamiento de estos pequeños plásticos, o nanoplásticos, que se llaman, estas pequeñas partículas de plástico, están muy relacionados con la carga negativa o positiva que presenta, ¿ya? Pero sí se absorbe. O sea, primero se quedan insertos en el contorno de las raíces, y segundo, algunos haces vasculares los toman y los absorben y los insertan a los microcapilares del xilema principalmente, del apoplasto Manuel, xilema de la 5 especie. minutos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, con esto se ratifica, son pruebas directas de la internalización de los nanoplásticos de las plantas terrestres. Entonces, esto llama poderosamente la atención. Hay un artículo reciente, el 2021, donde se señala que en el sustrato suelo existen plásticos, microplásticos o fragmentos de plástico que hay que tomar atención, y ahí, digamos, señala algunas publicaciones donde hay primeros reportes del 2012 y después una serie de investigaciones que van ratificando esto, que de alguna forma nos genera una tremenda interrogante respecto a que suelos contaminados con plástico, aguas contaminadas con plástico, sustratos externos que vengan, digamos, con algunos microplásticos, no están provocando algún proceso de degradación en los suelos. ¿Cuál es la gran interrogante? Es que estos plásticos sean integrados a la cadena alimentaria. Muchos dicen que ya están en la cadena alimentaria, pero bueno, esto era para evidenciar un poquito esta temática emergente. Ahí se señala en el eje Y, dice número de estudios relevantes, cada vez tenemos más estudios relevantes respecto a esta temática. Bien, y por último voy a mencionar dos aspectos de la degradación biológica de los suelos, principalmente el daño que se produce a los organismos que habitualmente habitan el suelo, los microorganismos, macro y microfauna. Bueno, los organismos del suelo, la fauna del suelo, el complejo bacteriano del suelo, es parte de la vida del suelo, es parte de la materia orgánica, y lo más probable es que se repita en forma constante en las charlas que vienen más adelante en esta secuencia de capacitación. Lo que sí se sabe es que hay algunos productos químicos, y me voy a referir principalmente a los herbicidas, a los pesticidas en general, que provocan algunos efectos relevantes frente a microorganismos. Solamente para mencionar, el Bradyrhizobium japónico, que se afecta de alguna forma con el glifosato, que es un rhizobium que nosotros utilizamos mucho como inoculante en terrenos que se cultiva lupino, por ejemplo, acá en la región. Se inocula cuando no había cultivo de lupino, y en forma natural existe donde ya se realizó lupino. Pero existe esa relación, existen productos químicos, pesticidas, que provocan alteraciones a nivel de microorganismos. También hay artículos que señalan que muchos productos químicos, principalmente insecticidas, van reduciendo la tasa respiratoria, vale decir, que es un indicador de presencia de microorganismos a lo largo del tiempo. Y también, y quiero mencionar esto con especial interés, que las lombrices de tierra. Las lombrices de tierra son es parte de la fauna del suelo extraordinariamente importante. La verdad que nosotros no la relevamos a la importancia que tiene dentro del ecosistema. Es un gran minero, hace un trabajo de minería haciendo una gran cantidad de bioporos dentro del suelo que efectivamente ayudan a la oxigenación
nos ayuda a procesar la materia orgánica, y en realidad en agricultura podríamos decir que como complejo agroecológico, como concepto agroecológico, lo que hace la chinita sobre el suelo, lo hace la lombriz bajo el suelo. Son indicadores también es un organismo indicador de evaluación de riesgo ambiental dentro de los suelos. Por lo tanto, tiene especial interés sobre estos seres vivos. Bueno, acá hay solamente una pequeña nota respecto a cómo se afectan las lombrices frente a algunos pesticidas. Por ejemplo, hay pesticidas, principalmente insecticidas, que afectan carbaril, por ejemplo, bendiocarp, los carbamatos, digamos, que afectan especialmente a la población de lombrices. Y eso también, en algún futuro, también los pesticidas van a tener que mencionar, quizás estoy especulando, pero en su etiqueta, mira, sabes que esto afecta o no afecta a las lombrices, como también lo hacen hay un símbolo de los peces en alguna etiqueta. Y para terminar, bueno, quería mencionar que, bueno, este es uno de los efectos principales, lombrices intoxicadas, lombrices con malformaciones, débiles, no sé, digamos, no vigorosas, digamos, con una estela transparente dentro de su cuerpo, que están totalmente intoxicadas con productos químicos, y eso también es un indicador de que hay un proceso de degradación biológica en el suelo en marcha. Pero relevando las lombrices, y con esto termino, quería mencionar que las lombrices son tan importantes que se han convertido en un indicador de estado, un bioindicador del estado del agroecosistema. Y tengo entendido que en Nueva Zelanda y en Italia se están considerando el número de lombrices por metro cuadrado como un indicador importante de cómo es el estado de salud biológica del suelo. Así que también es un tema interesante. Ahí también pongo esta imagen de la calculadora donde se menciona la población de lombrices epígeas, endógenas, anésicas, que están y que nos permite estimar un indicador de calidad de suelo. Así que, bueno, es bastante amplio los temas, espero que les haya gustado y quedo atento a las consultas. Gracias, Manuel. También agradecemos a Jorge. Les pido que, por favor, ambos tomen ubicación, que puedan encender sus cámaras, porque vamos a comenzar la sección de preguntas. Les quiero adelantar que llegaron varias preguntas bastante interesantes de todos los asistentes, cantidad de asistentes que ha ido subiendo en el transcurso de la charla y seguimos teniendo gente conectada de distintos países, distintas regiones, así que muchas gracias por el interés. Les quiero comentar que la sección de preguntas y respuestas va a estar guiada por Fabiola Sepúlveda. Fabiola es extensionista de Viña La Platina, pero además es la coordinadora de esta iniciativa que permitió generar este ciclo de charlas, así que le doy la bienvenida a Fabiola para que pueda guiar esta sección de preguntas. Así que Manuel y Jorge, desde ya, muchas gracias por seguir acompañándonos. Muchas gracias, María Jesús. Agradezco sobre todo a don Jorge Carrasco y a Manuel Villar que nos acompañaron hoy día. Con estas excelentes exposiciones hay un interés muy notado en las preguntas que han hecho los participantes de esta actividad. Así que voy a comenzar con algunas de las consultas. La señora Luisa Quirós pregunta, en terrenos de estructura fina, pero del tipo arenoso, en que no penetra el agua, zonas costeras, ¿cuál de estas prácticas se recomienda para mejorar la infiltración de los suelos? Bueno, uno de los principales factores que pienso que puede afectar, digamos, la capacidad de infiltración en esa zona es el contenido. Bueno, el limo tiene un rol predominante para equilibrar o desequilibrar el suelo en cuanto a su susceptibilidad a la compactación. Porque acá, por lo menos, hemos hecho harto, como bien mencionado Jorge, pinchazos con penetrómetro en varias partes, puntos de diagnóstico con penetrómetro para ver cómo están las capas compactadas. Y es curioso, pero con un análisis textural al lado, vamos teniendo ciertas coincidencias respecto a que la combinación limo-arcilla, de alguna forma,
tienden a presentar algún grado mayor de compactación cuando se combina con labores inadecuadas. Eso pasa. Y curiosamente, aun cuando los suelos trumados, voy a hablar de acá, de la zona de acá, de los suelos volcánicos de la Araucanía, cuando los suelos trumados, a pesar de que uno saca la densidad aparente con el cilindro, da 0,5, perdón, 0,9, 0,7, 0,9, 0,8 de densidad aparente, en el penetrómetro marca efectivamente niveles de compactación extremadamente elevados. Y una de las condiciones que más se coincide ahí es la presencia de limo. Así que quizás, dada la gran diversidad de posibilidades, es muy importante que se empiece a tomar como costumbre o relevar los aspectos físicos dentro de la información de suelos que se están llevando adelante al iniciar, digamos, algún proyecto agropecuario. Esa sería mi respuesta. Yo solamente agregaría como para complementar, claro, ahí se recomendaría el uso definitivamente de un arado tipo cincel, arado escarificador, para, bueno, facilitar y mejorar las condiciones físicas del suelo donde se va a trabajar. Definitivamente ya está demostrado, o sea, por una serie de trabajos que ha hecho INEA a lo largo de todo el país, que definitivamente los implementos que realizan aradura vertical, que es distinta a la aradura de inversión, que la hace el arado de disco vertedera, este tipo de implementos mejora las propiedades físicas del suelo y fundamentalmente facilita lo que es la infiltración del agua. Lo otro, que si el caso del colega o la colega que consultó sobre la recomendación, también dependiendo de la zona donde ella vaya a trabajar, si tiene disponibilidad de guanos, también es una muy buena alternativa. O sea, acá en la región de O'Higgins, donde yo realizo funciones, hasta la región del Maule, incluso más al sur, la región metropolitana, también parte de Valparaíso, se utilizan los guanos de pollo, que es una muy buena alternativa para mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo. O sea, se comprueba incluso en siembras de pradera, que ya están establecidas y degradadas, con aplicaciones de guano han mejorado notablemente. Entonces también una muy buena alternativa, aplicaciones de guano, de ave. Muchas gracias a ambos por su respuesta. Aquí hay una consulta de Flor Cruces, dirigida para don Jorge, donde consulta: ¿cuál es la diferencia entre el escarificador y el subsolador, ya que en la tabla de costos del CIRS están separados? ¿En qué condiciones se usa uno u otro? Ya, el caso del escarificador en relación al subsolador trabaja a una profundidad menor. O sea, ya lo dije en la presentación que el escarificador llega hasta los 40 centímetros comprobado, o sea, lo hemos evaluado esto y funciona bien hasta los 40 centímetros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el subsolador trabaja a una mayor profundidad, o sea, cuando ya hemos detectado de que hay presencia de compactación a mayor profundidad sobre los 40 centímetros, y no necesariamente por pie de arado, a veces por una condición de formación de suelo, por condición geológica, morfológica, hay presencia de compactación. Entonces, en esos casos ya funciona en mucho mejor condición el arado subsolador. Entonces, lo más recomendable en el caso de, reitero, de existir presencia de compactación a mayor profundidad sobre los 40 centímetros, ya es necesario trabajar con un subsolador. El escarificador funciona muy bien, ya lo dije, hasta los 40 centímetros de profundidad, y el escarificador lo que hace es romper fundamentalmente problemas de pie de arado, que ya por los trabajos que hemos hecho en línea, lo encontramos entre los 25 hasta los 40, 45 centímetros de profundidad. Pero en eso radica fundamentalmente. Hay que pensar de que también depende del objetivo, o sea, porque claro, si se trata de hacer una plantación de tipo forestal o una plantación de frutales, antes de la plantación yo recomendaría pasar un subsolador, o sea, el subsolador que rompa por lo menos hasta los 50-60 centímetros para mejorar las condiciones físicas y que después con eso se va a asegurar un muy buen establecimiento de las plantas que se vayan a, valga la redundancia, a establecer en el huerto, y eso fundamentalmente. Muchas gracias, don Jorge. Continúo. Luis Durán pregunta: ¿qué diseño o qué metodología, creo yo, usan para extraer las muestras de suelo y a qué profundidades deberían ser? Sí, es un gran tema, el tema de la variación espacial de las propiedades de los suelos en general. Eso es un gran tema. En general, para aspectos físicos hay referencias que hablan de entre
40 muestras por hectárea cuando se refiere a metodologías de levantamiento de información, por ejemplo, con el penetrómetro. El grado de densidad aparente, sin duda hay que primero clasificar un poco las unidades uniformes. Eso es lo que siempre se recomienda. En base a, ya sea imágenes, hay que establecer, digamos, puntos que establecer ahí un muestreo, generalmente uno cada 4 hectáreas es como la referencia que se toma en general. Pero sí, eso depende, sí, en muchos casos del nivel de la variabilidad topográfica, también puntos homogéneos que se puedan detectar dentro del espacio. ¿Ah? Fotografías aéreas, ahora utilizando Google Earth, se pueden determinar cosas bastante interesantes y unidades homogéneas muy representativas. Mapas públicos, el tema de suelo, hay bastante poco. El Ministerio de Agricultura levantó una plataforma que se llama IDE, donde están los mapas de suelo, creo que la fuente es Siren, donde uno puede determinar la capacidad de uso y también, digamos, algún riesgo o grado de riesgo, por ejemplo, erosión o factores de anegamiento, que es bastante bueno. Uno puede colocar coordenadas geográficas en esa plataforma y dar información. La escala es 1 a 20.000, me da la impresión, y por lo tanto es una escala bastante elevada. Pero como primera aproximación, para saber, tener una primera aproximación, utilizar esa herramienta que es pública y también Google Earth para ver cómo están las zonas más homogéneas. Independiente de eso, también nada reemplaza el trabajo en terreno, digamos, caminando por el potrero y viendo también las características de uniformidad. Nuestros potreros en general están con esa combinatoria de uso ganadero, uso de cultivo, y por lo tanto uno puede tener en un suelo, en un espacio, en un potrero, varias lenguas de suelo que se meten. ¿Ah? Así que, como referencia, tomar información de base y luego trabajo en terreno. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Manuel. En la misma línea de esa consulta, realizan la siguiente consulta. ¿Cuántas calicatas se deberían hacer en el terreno en el caso de tener topografías irregulares en regiones con alta pluviometría, como la Amazonía, y que han sido degradadas? ¿Qué estrategia se podría implementar para mejorar sus propiedades físicas? Yo aquí haría una separación, o sea, bueno, en este caso es de la Amazonía, que no tengo la fortuna de conocer esa zona, pero si se quiere hacer una diferenciación del punto de vista de lo que significan los cultivos, el establecimiento de cultivos, una cosa es conocer las características del suelo para plantaciones frutales. Por ejemplo, en el caso de plantaciones frutales, a lo menos se deberían hacer unas 3 calicatas cada 5 hectáreas, que es una cosa que recomendamos acá en la región de O'Higgins para las plantaciones frutales, por la variabilidad del suelo que pueda existir y además por una cosa que es importante. El cultivo en el caso de los frutales es un cultivo caro, entonces no podemos cometer ningún tipo de error. Entonces, incluso en algunos casos, dependiendo de las capacidades que puedan tener en un predio, a veces incluso hasta aumentar el número de calicatas por hectárea y después a partir de eso obtener muestras de suelo que vayan al laboratorio para poder inferir una serie de parámetros físicos, químicos y biológicos que pueden ser un aporte importante para el desarrollo de esa plantación frutícola. Pero en el caso de los cultivos, estamos recomendando también alrededor de 2 a 3 calicatas por cada 5 hectáreas, o sea, es más o menos similar. Pero sí, la diferencia está en que en el caso de los frutales existe la posibilidad de aumentar el número de calicatas, por supuesto, con una cierta distancia una de otra, porque eso también es un punto importante. No concentrar las 3 calicatas dentro de una misma superficie, una misma área. Si el terreno, supongamos, tiene 5 hectáreas y vamos a hacer 3 calicatas, una próxima a otra a 20 metros, 30 metros, no tiene sentido. O sea, hay que tratar de buscar puntos donde pueda existir, aparentemente por una cuestión visual, diferencias de terreno, diferencias de suelo, para poder tener la mayor información posible y evitarnos con eso el problema de la variabilidad que después va a incidir en los resultados, porque probablemente podemos tomar muestras de suelo en sectores muy buenos
y que después no van a reflejar para nada lo que significa el manejo en un sector malo. Entonces hay que buscar, primero hay que hacer un recorrido. Yo diría que lo más importante previo es recorrer la superficie, recorrer el terreno donde vamos a trabajar, y de ahí, en función de la primera observación, se puede llegar a establecer que pueden haber diferencias de suelos en el sector. Entonces, por lo tanto, hay que hacer una calicata por cada sector que nosotros, a simple vista, hayamos observado de que pueda ser distinta a otra. Muchas gracias por su respuesta, don Jorge. La observación, entonces, es muy importante cuando uno está en terreno, caminando en sus propias parcelas. Definitivamente. Una consulta de nuestra espectadora de México, Amalia Paredes, dirigida a don Jorge. Dice: en México se llega a utilizar la yunta y el tractor. ¿Qué pasa con eso? La yunta y el tractor. Ahí me pilló la colega de México. ¿A qué se refiere con la yunta? ¿Qué tipo de implemento es? ¿Es un equipo que realiza aradura de tipo vertical, aradura, no sé, de inversión? ¿Qué es lo que es la yunta? O sea, a lo mejor se refiere a lo que es tracción animal, el uso de tracción animal. Sí, yo creo que es el uso de tracción animal, no tractor. Claro. Bueno, a ver, definitivamente ya se ha comprobado por trabajo que ha realizado un colega especialista en tiro animal acá en Chile, de que también lo que es el uso de animales, en este caso que pueden ser vacunos, que tienen arados de vertedera fundamentalmente, incluso caballos pesados, pueden llegar a generar en el tiempo problemas de compactación por el pisoteo permanente. O sea, de hecho está comprobado de que en el caso de los novillos, animales de 400 a 500 kilos, generan problemas de compactación por el pisoteo. Entonces también eso hay que tenerlo presente, porque en el tiempo el pisoteo también complica. Y no solamente lo que es la preparación del suelo, porque de hecho hay que pensar de que si está usando un arado de vertedera, la yunta en este caso, que puede ser de bueyes, como decimos acá en Chile, puede generar un problema, pero es menor en relación a lo que es el uso de arados de tipo convencional, como arado de disco y vertedera, que se trabajan con tractores, porque eso tienen mayor demanda de potencia, porque normalmente en el caso de la yunta de bueyes tiene un trabajo con arados que complican menos, son más livianos, menos complicado el manejo, pero si el pisoteo en el tiempo, estoy diciendo la temporada, en el tiempo puede ser un problema, entonces hay que observarlo. Y esto también me lleva a una situación de que no siempre se considera. Resulta que en el caso de los predios que tienen pradera y que son pastoreados, también se genera un problema por el pisoteo animal, o sea, el tránsito de los animales donde apoyan sus 400, 500 kilos, 4 patas, que es una superficie de contacto muy pequeña, compactan el suelo, y eso también hay que tenerlo presente. Pero yo diría que el mayor problema siempre en el caso de pie arado se genera fundamentalmente donde hay tractor y arado, porque son equipos pesados. Miren ustedes, observen, en el caso de los arados de disco, los arados de disco entran en el suelo por peso, a diferencia del arado de vertedera. Y como entra por peso, mientras a mayor profundidad nos interesa llegar, más pesado tiene que ser el equipo. Y si es más pesado, compacta más. Entonces, ya en la presentación, yo señalaba que uno de los elementos que define el problema de compactación es la humedad del suelo, el contenido de agua del suelo. También el peso de los equipos también tiene una importancia tremenda. Entonces, yo diría que en ese caso, si se trata de tracción animal, hay que estarlo observando en el tiempo. Muchas gracias, don Jorge. En la misma línea del pie de arado hay una consulta que dice: ¿con qué nivel de aceptación se viene logrando incorporar esta tecnología para romper el pie de arado? Y me gustaría preguntar si existen datos estimados sobre los porcentajes de la cantidad total de áreas producidas siguen utilizando sistemas de arado convencionales tanto a nivel chileno como global. Muchas gracias. Yo no tengo el dato de cuánto puede haber aumentado o disminuido el uso de los implementos convencionales, pero sí lo que tengo claro que acá en Chile, afortunadamente, no sé cuál será la realidad en el resto de los países, pero acá en Chile ha aumentado notablemente el uso de implementos de laboreo vertical, como los arados cinceles y arados escarificadores, producto de lo que señalábamos, y esto a través del programa de recuperación de suelo degradado. Yo creo que acá en Chile ha tenido una importancia enorme el programa de recuperación de suelo degradado.
delante tuvimos las palabras de nuestro Seremi de Agricultura en la región metropolitana, y por supuesto que él lidera ya dentro de lo que es la región metropolitana el tema del programa de recuperación de suelo degradado a través de la Seremi de Agricultura. Y eso también es válido en todas las regiones del país. Entonces, una de las labores fundamentales en la cual se ha centrado el trabajo de las mesas regionales es la incorporación de lo que es la aradura vertical para reducir el uso de los arados de disco y vertedera. Y ya está comprobado que son los que en el tiempo generan problemas de piedrado. En la medida que tengamos una mayor superficie tratada con implementos de aradura vertical, por supuesto que este problema lo vamos a ir controlando en el tiempo. Pero el dato no lo tengo de cuánto ha aumentado, a no ser que Manuel tenga alguna información. No, precisa no tengo información, solo quería complementar un tema, que acá, la realidad de la Araucanía, hay mucho prestador de servicios. Acá se utiliza mucho la prestación de servicios, grandes propiedades tienen sus arados propios. Lo que se usa mucho acá en la rotación de lo que se denomina sistema de rotación cultivo-pradera, porque se alternan a lo largo del tiempo los potreros, es maquinaria muy pesada en cuanto a sembradora cero labranza. La siembra cero labranza acá lleva más de 30 años, y se están originando problemas de compactación en muchas partes. Los implementos tradicionales que se utilizan principalmente en agricultores medianos a pequeños, lo que son las rastras. Todavía se usa el arado disco en algunas partes, sobre todo en suelos arcillosos, en Cayenne, en esos lugares, se encuentran arados de disco, pero generalmente, por prestación de servicio, uno de los implementos que más se utiliza acá son las rastras offset. Las rastras offset es muy generalizado el uso, y uno pregunta a algunos agricultores medianos y pequeños, bueno, ¿desde cuándo que no pasa un arado vertical de profundidad, un cincel? Y muchos después de 25 o 30 años no se acuerdan cuándo fue la última vez que lo pasaron. Entonces, efectivamente, las labores verticales, que, como bien dice don Jorge, que ayudan a la infiltración de agua, incrementan, digamos, la porosidad, rompen las capas densificadas, es un gran avance que se utilicen. Pero falta mucho difundir los beneficios que se traen al remover esas capas compactadas y aumentar, digamos, el campo de cobertura de las raíces en absorción de nutrientes y absorción de agua en muchas partes. En muchas partes. Así que estadística no podría mencionar, pero hay una gran población de agricultores, yo diría medianos a pequeños, que están con ese problema. Muchas gracias a ambos por las respuestas. Les quiero comentar que nos llegan preguntas, así que les pediría si me pueden ayudar a contestarlas en el mismo panel donde dice preguntas y respuestas, ya que no vamos a poder responder todas. Les quiero comentar también que hay muchas de las preguntas que se van a ir solucionando a lo largo de este ciclo de charlas, porque continuamos con la temática en sí. Entonces los invito desde ya a que continúen este ciclo de charlas, y voy a consultarla a Manuel. Francisca Campos nos pregunta, ¿cuántas lombrices por metro cuadrado indican un suelo saludable? Bueno, buena pregunta. En realidad, referencias concluidas sobre este tema no hay. Lo que sí, y yo lo podría mencionar en la próxima charla porque me toca la próxima semana, yo tengo entendido que hay indicadores en Nueva Zelanda como indicadores de calidad de uso de suelo, de calidad biológica del suelo. Y ahí se menciona un número. Y me parece mucho que en la última diapositiva se mencionaba una cantidad respecto al valor, pero no, es el valor del indicador, no es el valor del número de lombrices. Pero sí se quedó comprometido a averiguar de forma más precisa ese antecedente respecto a cuánto es el número ideal. Tengo entendido que en Nueva Zelanda hay publicaciones respecto a esa cantidad. Quedo con esa tarea. Maravilloso, Manuel. Entonces te cobramos la palabra para la próxima capacitación, que es el día martes 20 de la próxima semana. Y tenemos acá una pregunta también para ti, Manuel. Jacob Peñaipil pregunta, ¿hay algún grado de erosión biológica o química respecto a las quemas agrícolas de rastrojos de trigo y avena en la zona de la Araucanía, considerando que la materia seca es menos que a la
es menos que la de matorral o un bosque, y considerando la incorporación de animales en rastreo, no sé, por cierto periodo. Bueno, buena pregunta. La verdad que es un tema recurrente. En la Araucanía se queman, en estadística, alrededor de 100 permisos de quema se distribuyen a través de 130.000 hectáreas más o menos anualmente de permiso de quema, bastante. Hay estudios, hay tesis, por lo que estudios propios no tengo, pero hay tesis que señalan que el grado de alteración que provoca la quema de rastrojos de avena o de trigo, digamos, superficialmente, es muy bajo. ¿Ah? Es muy bajo el deterioro que provoca a nivel de suelo. Lo que sí se están dando en cuenta muchos agricultores es que están perdiendo muchos nutrientes producto de las quemas. ¿Ah? Ahora, el mantillo de ceniza es rápidamente incorporado al suelo, ¿ah? O, digamos, desviado producto de los flujos de aire. Pero hay que saber también qué cantidad se está quemando. En general, agricultores medianos y pequeños con rendimientos de 50 quintales dejan un residuo de alrededor de 2 toneladas, 1,5 toneladas de rastrojo, muchas veces que lo retiran, ¿eh? Lo retiran para consumo animal, para el invierno principalmente, entonces, y después queman. Entonces el residuo que queda es bastante poco. Yo no diría que hay un grado elevado de contaminación, sí lo que hay una gran exportación de nutrientes, principalmente potasio. Se ha visto que en quema sucesiva hay agricultores que están preocupados producto de eso, de la exportación de niveles de potasio y calcio a lo largo del tiempo. No sé si respondí la consulta. Muchas gracias, Manuel. Y por último vamos a hacer esta última consulta que es para ambos. Dice, hay varios productos en el mercado. ¿Qué opinan del uso de enmiendas con ácidos húmicos y fúlvicos, que apuntan a mejorar la estructura del suelo, disminuyendo el índice de compactación y con eso favorecer el crecimiento de raíces en las plantas cultivadas? Manuel, parto respondiendo. A ver, en INIA hemos hecho algunas evaluaciones de los ácidos húmicos y fúlvicos en cultivos, lo hemos probado, incluso en frutales, y realmente es una alternativa positiva que mejora la condición del suelo. O sea, definitivamente la inyección de ácido húmico y fúlvico a través del sistema de riego por goteo en el caso de los frutales favorece el desarrollo de esto. O sea, eso ya lo hemos demostrado. Y también en cultivos tradicionales, en área de secano, incluso montamos unos ensayos. Pero claro, la mejor respuesta definitivamente la pudimos ver en el caso de frutales. Lo que sí yo quiero, o sea, y por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de esto? Sí, es una muy buena alternativa. Pero sí, yo lo que quiero señalar algo que a lo mejor puede ser un tanto polémico. Porque resulta que me ha tocado ver gente que vende estos productos que son base de ácido húmico y fúlvico, y ellos sostienen de que los ácidos húmicos y fúlvicos rompen problemas de piedrado en una temporada, lo cual eso es falso. O sea, definitivamente el grado de compactación o el grado de densidad o adensamiento que puede tener un suelo es tan fuerte en términos que a veces son densidades sobre 1,5 gramos partido por centímetro cúbico, que solamente con algún implemento mecánico, físico, podemos romper eso. Pero pensar de que en una temporada podemos ir resolviendo el problema de reducción de compactación de suelo por ácido húmico y fúlvico, yo no sé. O sea, yo lo vería un poco complejo. Probablemente aplicaciones sostenidas en el tiempo puede llevar a la larga a romper esto. Pero yo lo veo complejo por una razón muy siguiente, porque resulta que los ácidos húmicos y fúlvicos necesitan de microorganismos para que puedan activarse en el suelo, y los microorganismos necesitan de oxígeno. Y si hay un proceso de compactación ya que se viene dando en forma intensa, va a haber menos oxígeno a nivel de las raíces de las plantas. Entonces, por lo tanto, la actuación de estos ácidos húmicos y fúlvicos no va a ser tan eficiente como esperamos. Entonces, sí, en un suelo donde hemos realizado previamente una labor de subsolado, y están las condiciones físicas adecuadas, y particularmente en el caso de los frutales, es una buena alternativa, porque es un complemento con otras técnicas que se pueden aplicar. O sea, el uso de guanos, por ejemplo, también se complementa muy bien, pero sí reitero, o sea, es una técnica alternativa adecuada, que ha tenido efecto, pero sí reitero, o sea, en pensar
de que un ácido húmico y fúlvico va a romper un problema de pie arado en 1 o 2 temporadas, no, porque ya eso lo hemos medido y eso no sucede. Bueno, totalmente de acuerdo con don Jorge. Efectivamente, quizás posterior a un tratamiento mecánico para romper la capa compactada, utilizar una estrategia de mantención de la propiedad que se logró, de esta mayor porosidad, de esta mayor infiltración. ¿Por qué? Porque, bueno, también hay un tema de que después del subsolado tiende a un proceso de reconsolidación del suelo, igual por tendencias de tránsito, por tendencias de propiedades intrínsecas del suelo, va a volver a llevarnos al proceso de compactación. Dele con el limo, pero el limo también, si existe exceso de limo, también puede volver a un estado quizá inicial. Entonces, estos productos pueden ayudar, complementando efectivamente, como dice don Jorge, ácido húmico, materia orgánica en grandes cantidades, pueden, digamos, retrasar este efecto y perdurar la persistencia, aumentar la persistencia del tratamiento mecánico en el tiempo. Acá hemos medido terreno, acá se usa mucho subsolador en algunas zonas de la Araucanía, producto de la actividad forestal. Y hay terrenos que se subsolan con bulldozer en forma muy brusca, rompen estructura y todo, y se hacen unas plantaciones enormes. Y efectivamente, después de 3 años, hay sectores de suelo que vuelven a su reconsolidación. Ese también es un tema. Pero sí, efectivamente, no, yo creo que es toda una estrategia, no es una solución así mágica. Eso. Muchas gracias a ambos. Recordar que este es un ciclo de charlas, cómo mejorar mi suelo, y creo que la materia orgánica es uno de los factores fundamentales para mejorar nuestros suelos. Así que agradezco sus respuestas muy completas, agradezco a todos los participantes por sus preguntas. Hay muchas preguntas que quedaron ahí pendientes, pero insisto, es un ciclo de charlas en que en el transcurso de estas se pueden ir respondiendo, así que los invito a continuar en este ciclo que vamos a estar desarrollando hasta agosto. María Jesús. Así es, muchas gracias por las preguntas. Muy interesante el diálogo que se vivió durante esta primera jornada del ciclo de charlas, que como bien dice Fabiola, se va a extender hasta el 17 de agosto. Les quiero contar que nos vamos a juntar el próximo martes a las 9 de la mañana por este mismo canal vía Zoom, para que por favor se sumen. Vamos a tener 2 interesantes temas: cómo mejorar la salud del suelo y la importancia del suelo en el secuestro de carbono. Tendremos 2 investigadores de INAH Carillanca, Manuel Vial, que nos va a acompañar nuevamente, y de INAH Quilamapu, Marcelo Panicini. Así que están cordialmente invitados a que nos acompañen el próximo martes. Les comento además que para tener más información de este tipo de charlas y de otras que está realizando INAH a lo largo de todo el país, pueden seguir las redes sociales de INAH, @INAH Chile. Estamos en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn también, así que felices de que puedan informarse de todo lo que está haciendo el instituto. No me queda más que agradecerles la asistencia, la puntualidad a las personas que están conectadas desde otros países. Nos llena de orgullo poder llegar tan lejos con estos interesantes temas que hoy día nos presentó Manuel y Jorge. Por último, a seguir cuidándose. Eso es lo más importante en estos momentos. Así que nos vemos próximamente, y recuerden que al cerrar esta sesión se despliega una encuesta para que por favor puedan evaluar y dar sugerencias de este tipo de charlas. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes.